Hoy nos acompañan selectos colegas, el día de mañana nos acompañan también otros colegas desde el interior del país a través de nuestra transmisión. Laboratorios FAPASA por su apoyo, muchísimas gracias. A las distintas unidades formadoras, representantes que vinieron también a acompañarnos el día de mañana. Al doctor Jorge Roy, que accedió gustosamente también en acompañarnos. En la segunda parte de la jornada esta mañana él va a mostrarnos un poco de lo que sabe hacer por fuera de la otorrinolaringología. Bueno, dije que era un día especial, entonces este día especial también viene un poco cargado de regalos para los socios, porque las mejoras que intentamos poner dentro de esta que es su casa es para los socios. Y conversábamos así de manera un poco informal, tenemos juguete nuevo para utilizar acá dentro de nuestra casa, de nuestra sede. Estamos inaugurando el día de hoy un sistema de pantallas LED 4x2 y un sistema de teleprompter, realmente un juguete fantástico. Está buenísimo para un Paraguay-Argentina de las eliminatorias, sumamente tentador. Y para dar inicio a la utilización de este sistema audiovisual realmente genial, vamos a dar la inauguración como se merece, ¿verdad? Lastimosamente no vamos a poder romper la botella por él porque si no estamos jodidos. Entonces quisiera invitar al doctor Hugo Celauro a que me acompañe para desenrollar el listón. El doctor Hugo Celauro es past president de nuestra sociedad, y la doctora Miriam Contini también, past president de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Déjenme decirle que para mí es un tremendo compromiso estar ante dos figuras preponderantes de la sociedad. Entonces, por favor. Entonces, 49 años de historia. Ustedes seguramente tienen una y mil anécdotas de cada día como parte de la Sociedad de Medicina Interna, parte de sus comisiones directivas, parte de los congresos. Comentaban hace un rato viajes al exterior en ómnibus. Son realmente aventuras fantásticas que ustedes seguramente vivieron, y si se sientan a conversar sobre ello, seguramente va a sacar risas, carcajadas en cuanto a esas vivencias, ¿no? Bien, hoy vamos a tener dos actividades. Los clínicos no podemos dejar de elucubrar con cuestiones moleculares y en la medicina. Me parece que no lo podemos abandonar ni siquiera el día de nuestro cumpleaños. Hoy vamos a enjuiciarle a una molécula, a un fármaco. Vamos a llevarla a juicio a ver qué veredicto podemos sacar, pero la temática va a ser un poco distinta. Vamos a tener fiscales acusadores y vamos a tener gente que defiende esta postura. Y veremos qué conclusiones podemos sacar sobre el uso de los ISLGT2 en los distintos escenarios. ¿Por qué hacemos una temática distinta? Uno, porque es un día especial. Segundo, porque es necesario que conversemos entre nosotros sobre las herramientas que nosotros utilizamos en el día a día y que nos cuestionemos en nuestra práctica clínica diaria la utilidad de cada fármaco o de cada intervención terapéutica que hacemos. Entonces, con esos dos objetivos es que vamos a iniciar esta primera temática. Y la segunda, vamos a escapar un poco de los libros y las moléculas y vamos a adentrarnos en el mundo de la música. De líricos a clínicos. Vamos a ver un poco si es que existe una relación entre lo que nosotros eventualmente hacemos en nuestra vida profesional y lo que son las melodías. Específicamente un poco de la música paraguaya. Para eso nos van a estar acompañando también dos excelentes colegas que lo vamos a presentar a su tiempo.
Bueno, para esta primera temática, voy a presentar primero a los acusadores, porque ellos suelen ser los más inquisitivos. La doctora Miriam Contini, especialista en medicina interna y past president de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. El doctor Atilio Castillo, especialista en medicina interna y diabetología, también past president de la Sociedad Paraguaya de Diabetes. El doctor, y por parte de la defensa, el doctor Hugo Celauro, médico internista, past president de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Y el doctor César Eliseche, médico internista, también encargado de docencia del Sanatorio Migone en lo que respecta a la residencia médica. Entonces, vamos a dar inicio a esta jornada, a esta temática. Bien, señores fiscales acusadores y defensa, queda en manos de ustedes iniciar esta jornada. Les voy a ir pasando el micrófono. Los que están presentes, yo creo que en algún momento van a ser testigos y creo que vamos a poder interactuar un poco también en esta conversación. Podemos hacer preguntas para ambos lados. ¿Bien? Ok, damos inicio entonces. Bueno, muy buenos días para este público selecto. Y bueno, realmente hacer el papel de acusador de algo fantástico y bueno, no va a ser tan fácil, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente cuando viene el paciente a la consulta y sobre todo los pacientes con diabetes, que son pacientes de alto riesgo cardiovascular y algunos de ellos ya van desarrollando insuficiencia cardíaca, o pacientes sin diabetes, pero que van desarrollando insuficiencia cardíaca. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el impacto que tienen los niveles de SGLT2 en los pacientes con insuficiencia cardíaca para ver los beneficios de este paciente? Entonces, esa sería, digamos, la primera pregunta. Hola, buen día. Gracias, abogado Atilio Castillo. Yo asumo también acá el rol de abogado, ahora me olvidé, no, mi saco, los abogados siempre vienen trajeados impecablemente, ¿verdad? Y agradecido por la invitación para participar en este juicio. Con el doctor Celauro nos toca ser los abogados defensores, ¿verdad? de esta molécula y de este grupo de drogas farmacológicos. Antes de dar respuesta a la pregunta del fiscal acusador, quiero decir que no tengo conflicto de interés en esta charla. Sin embargo, tengo que reconocer que fui invitado a un simposio de cardiorrenoprotección metabólica en el mes de mayo por la compañía Beringer en Lima, Perú, ¿verdad? Un encuentro fantástico, muy bueno. Creo que Carmen también ahí, compartimos con Carmen, aprendimos muchísimo y bueno, vamos a tratar de transmitir algo de eso también aquí. Esta es la molécula, todos conocemos la historia, ¿verdad? Es una cuestión conocida ya con una sustancia natural que se llama floricidina, con efecto glucosúrico de muchos años atrás. Sin embargo, en la década del 70 más o menos se empieza a estudiar un poco mejor. Los científicos detectan el cotransportador de sodio-glucosa, el SGLT2. También tenemos que decir que hay un SGLT1 que actúa más a nivel intestinal. Y esa molécula floricina tenía efecto a nivel renal y a nivel intestinal. Tenía baja absorción intestinal y mucho efecto de diarrea, por lo cual no fue una sustancia que se pudo utilizar mucho con efecto terapéutico. Sin embargo, a partir de la década de los 90, cuando se conoce más el cotransportador y a partir del año 2000 empiezan a estudiarse estas nuevas moléculas, se desarrollan y en el 2012, 2013 y 2014 aparecen la dapaglifosina, la canaglifosina y la empaglifosina, y a partir de ahí se empiezan a desarrollar un montón de evidencias médicas, científicas. Vamos a ver si esto... Ahí. Antes de dar respuesta de la eficacia a nivel cardiovascular, tengo que decir esto, que los inhibidores de SGLT2 son agentes reductores de glucosa relativamente débiles, con reducciones medias de hemoglobina glicada en comparación con placebo que varían entre 0,4 a 1,1, en promedio 0,6 a 0,7.
dependiendo del nivel basal de hiperglicemia. Cuanto mayor hiperglicemia, obviamente el descenso de hemoglobina glicada será mayor. Se han estudiado como monoterapia y en combinación con metformina, sulfonilurea, pioglitazona, sitagliptina e insulina. Y en metaanálisis, ensayos clínicos que compararon inhibidores de SGLT2 con placebo o comparadores activos, metformina, sulfonilurea, inhibidores de PP4, insulina, comparados con placebo, redujeron la hemoglobina glicada en 0,5 a 0,7 puntos porcentuales y versus comparadores activos fueron menores, menos 0,06 a menos 0,13%, menor eficacia en reducción de hemoglobina glicada con todas las drogas anteriormente mencionadas. Sin embargo, esta es la guía ADA del 2024 ya, ¿verdad? Donde tenemos dos sectores. Ustedes, a la derecha de ustedes ven las drogas principales que utilizamos, antidiabéticos orales e insulina, para lograr el mejor control glicémico y la mayor reducción de hemoglobina glicada y reducción de peso. En ese grupo de la derecha no la van a encontrar a los SGLT2. Sin embargo, en el lado izquierdo de la pantalla vemos a aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, factores de riesgo importantes para desarrollar enfermedad coronaria, pacientes con insuficiencia cardíaca, y en ese grupo de pacientes diabéticos sí el peso de los SGLT2 y así también los GLP-1 agonistas del receptor son las drogas de primera línea indicada, ¿verdad?, como primera opción terapéutica en este grupo de pacientes diabéticos. Esto de paso para no alargar mucho. Eficacia cardiovascular, que era la pregunta concreta del fiscal acusador, doctor Atilio Castillo. Y tengo que decir que en las guías europeas para el manejo de insuficiencia cardíaca, estas son las guías del 2021 modificadas en el 2023, los SGLT2 son recomendación clase 1A para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Ustedes ven ahí tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, dapaglifosina y empaglifosina, clase 1A de recomendación para su uso. Así también en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la dapaglifosina y empaglifosina entran en grado de recomendación clase 1A. Esto es lo mismo, en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica se recomienda el tratamiento con inhibidores de SGLT2 para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte por causas cardiovasculares, clase de recomendación 1A. Vayamos a algunos estudios. Aquí voy a presentar tres cuestiones o tres estudios. Un primero, un metaanálisis, después un estudio específico de la empaglifosina y a continuación un estudio específico de la dapaglifosina. Este es un metaanálisis publicado en el Circulation el 23 de abril de 2019, que es comparación de los efectos de los agonistas del receptor de péptidos similares al glucagón GLP-1-AR y los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 para la prevención de resultados adversos cardiovasculares y renales importantes en la diabetes mellitus tipo 2. Revisión sistemática, metaanálisis. Los resultados primarios fueron combinación de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca y progresión de la enfermedad renal. 8 ensayos, 77,000 pacientes, 55.6% en ensayo con GLP-1, 44% con SGLT2. Ambas clases de fármacos redujeron los eventos cardiovasculares mayores en una magnitud similar. El GLP-1 redujo el riesgo en un 12% y los SGLT2 en un 11%. El SGLT2, el inhibidor, redujo la hospitalización por insuficiencia cardíaca en un 31%, mientras que el GLP-1 no tuvo un efecto significativo. Tanto el GLP-1 como los SGLT2 redujeron el riesgo de progresión de la enfermedad renal, incluida la macroalbuminuria, pero solo los SGLT2 redujeron el riesgo de empeoramiento de la tasa de filtración glomerular estimada, enfermedad renal terminal o muerte renal. En cuanto al estudio EMPA-REC, publicado en el año 2015, empaglifosina, fueron asignados, pacientes recibieron 10 miligramos o 25 de empaglifosina versus placebo una vez al día.
El resultado compuesto primario, muerte también de origen cardiovascular, infarto de miocardio no mortal o accidente cerebrovascular no mortal. 7.000 pacientes, 3.1 años de seguimiento y se produjo una reducción, o sea, presentaron eventos primarios 490 de 4.687 pacientes, 10.5% en el grupo de empaglifosina versus 12.1% en el grupo placebo. En cuanto a hospitalización por insuficiencia cardíaca, 2.7 versus 4.1 y muerte por cualquier causa, 5.7 versus 8.3. Un estudio similar con dapaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, estudio fase 3 controlado con placebo, 4.700 pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección en torno a 40%, dapaglifosina 10 miligramos o placebo. Resultado primario, empeoramiento de insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. El resultado primario se produjo en 386 de 2.373 pacientes, 16.3% en el grupo dapaglifosina y 502 de 2.371, 21.2% en el grupo placebo. Empeoramiento de insuficiencia cardíaca, 10% en el grupo dapaglifosina versus 13% en el grupo placebo. Muerte por causas cardiovasculares, 9.6% del grupo dapaglifosina versus 11.5% del grupo placebo. Los hallazgos en pacientes con diabetes fueron similares a los de los pacientes sin diabetes. Hasta aquí, señor fiscal acusador, con respecto al uso en beneficios cardiovasculares. No sé si alguna pregunta adicional a esto. Si tenés algún conocimiento si este beneficio que se ve en la insuficiencia cardíaca es independiente a la etiología de la insuficiencia cardíaca. Sí. O solamente responde a la insuficiencia cardíaca de origen isquémico. En realidad, siguen haciéndose estudios, desarrollándose nuevos estudios, ¿verdad? Y con respecto al uso de inhibidores SGLT2, específicamente empaglifosina, este año en el ACC, en el American College of Cardiology, en el Congreso, se presentó un estudio, está publicado en el New England, desarrollado con el uso de empaglifosina en pacientes posterior a un síndrome coronario agudo, y el beneficio versus placebo no se demostró una eficacia importante, ¿verdad? Con respecto a los cuadros coronarios agudos o isquémicos agudos. Sin embargo, para insuficiencia cardíaca, cualquier tipo de insuficiencia cardíaca, el origen que sea con fracción de eyección reducida o con fracción de eyección conservada, este grupo farmacológico sí demuestra una eficacia importante. No, en realidad ahí con dapaglifosina hay una mejoría, o sea, menos empeoramiento, 10% versus 13.7% versus placebo. Sí, no, gente que empeoró su insuficiencia cardíaca, hubo menor porcentaje en grupo dapaglifosina versus placebo. Acá viene mi ayudante, el doctor Celauri. Yo estoy muy feliz de estar esta mañana acá con ustedes. Andate a sentar, Paco. Porque es realmente un privilegio ser convocado a esta sociedad en todas sus formas. Y es un privilegio estar hablando frente a gente tan capacitada como ustedes. Lastimosamente acá mi partner usó solamente 25 minutos de los 7 que tenía asignado en total para la primera pregunta. No me imagino el resto. Así que por favor pasemos a la siguiente pregunta de la Fiscalía. Bueno, en los pacientes diabéticos, ¿cuándo y cómo integrar el uso de la EMPA o de la DAPA a un tratamiento antidiabético bien llevado? El uso combinado Sí. responde a las mismas circunstancias de cualquier otra droga. Cuando nosotros vamos a usar un medicamento, sea el que sea, tenemos que tener en cuenta, primerito, la evaluación individual del paciente. ¿Qué paciente vamos a colocarle con la droga nueva o con la que queremos utilizar? Si el paciente está bien evaluado y la indicación es correcta, no vamos a tener problemas, pero empezar por ahí. Ver qué beneficio adicional le vamos a dar con el medicamento. No importa cuál elijamos. En este caso estoy genéricamente hablando, pero estamos hablando específicamente de los ISGLT2.
¿Qué beneficio adicional va a tener ese paciente en su manejo si le ponemos o no le ponemos con un ISGLT2? Recuerdo que en el 2018 fue en San Francisco, 2018 en San Francisco con Bratilio decíamos que cuando veíamos la aparición de los ISGLT2 en una de las primeras guías ADA donde colocaron ya permanentemente, decíamos que era un error ético en ese momento no prescribir un ISGLT2 en los pacientes que tienen riesgo cardiovascular. Hoy ya no es un riesgo ético, hoy ya está en la guía absolutamente convencida de que si no le ponemos a un paciente que tiene daño cardiovascular o renal con un ISGLT2 ya no solamente es una falta ética, ya es una mala praxis o ya es una impericia, no tener la pericia suficiente para colocarle al paciente. Entonces, el beneficio adicional es que no solamente vamos a controlar la glucemia del paciente, porque como antiglucémico es bastante pobre. Esta es una droga que empezó siendo una droga de los diabetólogos, luego se convirtió en una droga propiedad de los cardiólogos y de los nefrólogos. En tercer lugar, monitorizar y ajustar. No todos los pacientes van a andar con la misma combinación de drogas. Si ya estaban recibiendo medicación hipoglucemiante, ajustar qué es lo que va a necesitar de nosotros. Si el paciente va a estar mejor o peor en su compensación metabólica por un lado, y por otro lado si el paciente va a mejorar en la falla de bomba o la falla renal y ajustar la terapia según sea necesaria. Hay muchos ISGLT2 que tienen monodosis y algunos que tienen dosis ajustables. Y finalmente nuestra interacción medicamentosa, y la más importante porque la pregunta era referente a los antihipertensivos, no descuidar que estos medicamentos producen una diuresis osmótica por la inhibición del cotransportador. Por lo tanto, en los pacientes que ya están con una tiazida o ya están con furosemida, son los pacientes que más cuidado tenemos que tener. Estos medicamentos le van a deplexionar volumen al paciente, entonces no descuidarnos con eso. En lo referente, siguiendo la misma pregunta, al uso combinado, cuando es monoterapia, se combina con dieta y se proporciona un control glucémico adecuado, sobre todo los pacientes que no pueden tolerar metformina. Todos hemos visto a un paciente al cual la metformina le produce horrores en la sintomatología y no lo pueden mantener en el tiempo. Podemos combinar con otro antidiabético, con el que sea, pero ahí tengan sobre todo en cuenta no producir una hipoglucemia. La dapagliflozina es el único que no se debe combinar con pioglitazona porque hay reportes de que aumenta la posibilidad de un cáncer de vejiga. Y de los 4 inhibidores de SGLT2 que tenemos, tener en cuenta que los beneficios cardiovasculares están en todos los estudios de seguridad que ya mencionó Paco. Esos estudios de seguridad muestran que estas drogas son absolutamente confiables en este tipo de pacientes. Y estos son los estudios de seguridad que tenemos hasta ahora con EMPA, CANA, DAPA e irtugliflozina, que son estudios de seguridad que muestran hasta qué punto los pacientes tienen que usar la misma dosis, hasta qué punto deben regular de acuerdo a pacientes que entran, por ejemplo, en plan de trasplante, que tienen un riñón muy lastimado, esos pacientes van a tener ajuste de dosis, el resto no. Doctor Castillo. Bueno, siguiendo, digamos, con eso nosotros en nuestro país tenemos que la primera causa de ingreso a diálisis es la diabetes. La segunda causa es la hipertensión arterial. Y en la consulta habitualmente nos vienen los pacientes y casi nadie toma conciencia del estado de la enfermedad renal de nuestros pacientes, ¿sí? Y sabemos que hablamos de enfermedad renal cuando el daño funcional o estructural dura más de 3 meses, ¿verdad? Y uno habitualmente pide creatinina y viene en la consulta con un clearance de 59 y nadie le da mucha importancia, ¿verdad? A veces ni el laboratorio, ni el médico y a veces ni el paciente, porque cree que como tiene todavía un clearance de 59, está normal. El tema es lo siguiente, y ya mostró Paco los beneficios, inclusive a nivel de varios estudios. Digamos, la pregunta sería, ¿en qué momento yo iniciaría un inhibidor de SGLT2 y hasta qué punto de alteración de la función renal puedo usarlo o en qué punto inclusive puedo pararlo? Bien, esta es una fundación de manejo de insuficiencia renal crónica a nivel global, a nivel mundial, que sacan guías, ¿verdad?, de manejo de insuficiencia renal. Y como vemos aquí, ¿verdad?, en
en drogas de primera línea en la terapia para los pacientes con insuficiencia renal figuran los SGLT2 inhibidores, ¿verdad? Y continuar hasta la diálisis o el trasplante, señalan ahí los nefrólogos. Sin embargo, los estudios son un poco más prudentes, ¿verdad?, en cuanto al uso de los inhibidores SGLT2. Ocurre que, como decía el doctor Celauro, hay que tener precaución con el inicio de estas drogas, sobre todo en pacientes, por ejemplo, hipertensos que están utilizando inhibidores de ECA o bloqueadores de receptor de angiotensina, en pacientes que están utilizando diuréticos, porque la introducción de esta droga puede generar un deterioro inicial de la tasa de filtración glomerular, ¿verdad?, en distintos porcentajes. Cuando el porcentaje es elevado, más de 20 o 30% de deterioro de la tasa de filtración glomerular, la droga tiene que ser interrumpida. Sin embargo, a largo plazo, el beneficio sobre la progresión de la insuficiencia renal crónica está perfectamente demostrada, que retrasa la progresión de la insuficiencia renal crónica, retrasa la utilización de diálisis y la necesidad de trasplante renal en el tiempo en forma importante en pacientes con o sin diabetes. Ahora, el cuidado que se debe tener, decíamos, es la utilización de las drogas, ¿verdad?, de acuerdo a qué clearance de creatinina o tasa de filtración glomerular estimada tiene el paciente. No se recomienda utilizar empaglifosina cuando el clearance de creatinina está por debajo de 30, ¿verdad? Entre 30 y 90 es el rango de beneficios con la empaglifosina. La ertuglifosina creo que incluso va más allá, a 45 de clearance de creatinina. La dapaglifosina también, ¿verdad? Deberían tener un clearance de creatinina no menor a 30 para iniciar el uso. Y tener cuidado, estos pacientes tienen que ser monitorizados de la función renal en el tiempo. Esos pacientes que están en riesgo de deterioro, los pacientes hipertensos, los pacientes hipovolémicos, hay que controlarle inicialmente cada 3 meses el clearance de creatinina, y una vez que esté estable eso, que no haya variación, se puede prolongar en el tiempo cada 6 meses o cada año el control de la función renal. Creo que está muy bien explicado, demostrado las evidencias. Son inobjetables todas las evidencias, ¿verdad? Pero, ¿cuándo comenzamos a usar? Yo creo que, según las últimas guías del ESC, es que un paciente que tiene una enfermedad crónica como hipertensión y diabetes, que sabemos que implica un riesgo alto de por sí, esa combinación no es muy favorable para nadie, ¿verdad? Creo que fue muy bien explicado cuándo comenzar el uso. Ahora, no precisamente se usa la SGLT2 en pacientes diabéticos, pero en pacientes que no tienen diabetes, pero son hipertensos, ya vienen con una insuficiencia renal de otro origen. Hay sobre todo evidencias del uso de las SGLT2 en pacientes no diabéticos con insuficiencia renal de otros orígenes que no sean diabéticos, que no sea la diabetes. Cállese la cara. Gracias, doctora Contini. El paciente, más allá de la diabetes, se va a beneficiar, ya sea el que esté en falla de bomba o el que esté con una falla renal crónica. Fíjense ustedes que los estudios mencionados por mi colega, que no se calla, el doctor Feliceche, en el DAPA-HF, el EMPERO-REDUCE, por ejemplo, mostraron categóricamente la mejoría de los pacientes que están con DAPA o con empaglifosina en lo que es hospitalización, en lo que es evolución de la internación, en lo que es la disminución de la tasa de filtrado glomerular. O sea, los pacientes se benefician por todos lados si están con una falla de bomba. Por algo, en este momento los ISGLT2 forman la columna de tratamiento de la falla de bomba como uno de los 4 fantásticos, junto con un ARA2 o un IECA y un inhibidor de la aldosterona. Entonces, esos 4 fantásticos hoy están realmente cambiando la evolución de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca, independientemente del origen de la falla de bomba.
Y en lo que refiere a la insuficiencia renal crónica, también independientemente de la causa que haya llevado a esa falla renal crónica, la nefropatía diabética es una de las más frecuentes, pero no es la única. Se ha demostrado también que la progresión de la enfermedad y el riesgo de eventos adversos disminuye muchísimo cuando a los pacientes se le coloca un ISGLT2. Eso demostró una progresión disminuida de la enfermedad y un efecto protector no solamente a corto, sino a mediano y a largo plazo. ¿Qué es lo que tenemos que estar seguros antes de empezar? ¿Cuál es el estado de volemia del paciente? Si el paciente está en hipovolemia, hay que tener mucho cuidado, que es lo que van a ver acá en esta parte. No, este no es. Este es. En esta parte de la pantalla. Cuando el paciente está con depresión de volumen, hay que tener cuidado en el inicio de la medicación. Pero cuando el paciente está euvolémico, lo que tenemos que definir es cuál es el nivel de presión. Si el paciente está hipertenso, normotenso o hipotenso. En el paciente normotenso hay recomendaciones de acuerdo a la medicación que esté usando anteriormente, ya sea un diurético, una tiazida, y el monitoreo que se debe realizar. Pero los pacientes que están hipertensos, que son muchos de los pacientes renales que vemos, esos pacientes tienen luz verde para iniciar directamente un ISGLT2. Y cuando el problema está en los hipotensos, acá está, hay que tener cuidado, sobre todo en reducir los diuréticos si es que lo estaba utilizando y ajustar la dosis del hipotensor que esté recibiendo. En mi opinión, la evidencia actual respalda absolutamente el uso de empagliflozina en ambos cuadros, tanto en falla de bomba como en insuficiencia renal crónica. Son pacientes que tienen beneficio, no solamente sólido, sino consistente, y la posibilidad de mejoría de esos pacientes es percentualmente adecuada, sea cual sea la molécula que utilicemos. O sea, por más que hay estudios que usaron como prevención primaria, otros estudios se usaron en prevención secundaria, hay pacientes más deteriorados, pacientes diabéticos, pacientes no diabéticos, el resultado final es similar en todos los casos. La eficacia de protección y de prevención es ineludiblemente a favor de utilizar el ISGLT2. Agrego ahí una cuestión práctica del manejo, seguramente Atilio va a colaborar también con nosotros. Decía Hugo, tener cuidado con las drogas hipotensoras cuando introducimos este grupo farmacológico a la cantidad de fármacos que va a tomar el paciente. Y también agrego ahí, tener el mismo cuidado con las drogas hipoglicemiantes, ¿verdad? Es muy probable que tengamos que disminuir la dosis de insulina, de metformina, de secretagogues en general, ¿verdad? Cuando vamos a adherir el fármaco por algún motivo, Atilio. Bueno, voy a hacer un comentario. Si bien soy acusador, dos puntos con respecto a cuándo iniciar los inhibidores de SGLT2. Los mayores beneficios se encuentran cuando yo comienzo precozmente. Cuando más alto es el filtrado glomerular, mayores beneficios hay, porque los pacientes en una primera etapa están en hiperfiltración y ahí es donde yo tengo que actuar, y es ahí donde los inhibidores tienen una potencia fantástica, ¿sí? Podemos seguir usando, inclusive si está en falla renal, se puede usar por los beneficios cardiovasculares que tienen. Y ahora hace poco salieron varios estudios de pacientes renales en diálisis, donde el beneficio cardiovascular se sigue viendo independientemente al nivel de filtrado glomerular. Y con respecto al uso combinado, cuando usamos con insulina, en la práctica vemos que se puede ahorrar entre un 10 a un 20% menos de insulina inclusive. Entonces los pacientes muchas veces hay que tener mucho cuidado con respecto a la hipoglucemia que hacen los pacientes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros iniciamos en diabetes que están usando insulina, siempre le decimos de que sea un poquito más cauteloso con respecto a sus controles glucémicos, porque comienzan a bajar y nos hacen hipoglucemia, ¿verdad? Entonces es un punto importante. Y el tema de hipertensión, porque me tocó revisar hace poco, el impacto que tiene sobre la hipertensión sistólica, estamos a orilla más o menos 5 milímetros de mercurio, y en pacientes con obesidad llega inclusive a 12 milímetros de mercurio que puede bajar la sistólica. Entonces, mucho cuidado también en el paciente cuando tiene hipertensión, y le agregamos porque en los pacientes con obesidad está demostrado que pueden bajar hasta 12 milímetros, y en los pacientes con sobrepeso baja inclusive 5 milímetros de mercurio la presión sistólica. Entonces, y uno siempre se pone en la balanza, ¿qué hago, verdad? Después voy a hacer un comentario con un punto que dijo Hugo, pero después al final quiero hacer una acotación de vuelta. Después no, después porque voy a preguntarlo y después vamos Pregunta, señor fiscal.
Y bueno, el otro tema, ¿cuál es tu experiencia, Paco, con respecto a los efectos adversos o efectos secundarios que suelen presentar estos inhibidores? ¿Y cuál es la conducta que sueles tomar cuando tenés los efectos secundarios en el paciente? Dos de ellos ya hablamos bastante esta mañana. Uno, el deterioro de la tasa de filtración glomerular, que tenemos que tener cuidado extremo, hacer el seguimiento de estos pacientes, ¿verdad? Con los análisis correspondientes de tasa de filtración glomerular cada 3 meses, ir monitorizando, y si hay variaciones importantes incluso puede ser motivo de suspensión de la droga, ¿verdad? Entonces, la primera cuestión, un deterioro de la función renal que generalmente es inicial. Eso se debe al efecto hemodinámico a nivel del glomérulo renal, que estos pacientes tienen una presión importante, elevada, intraglomerular, y la droga justamente disminuye. Por eso baja la tasa de filtración glomerular inicialmente, pero ese descenso de la hipertensión intraglomerular finalmente y a la larga es un efecto beneficioso para la nefroprotección. Eso en cuanto a la parte renal. En cuanto a la parte de presión arterial, ya se manifestó también bien claramente el efecto de hipotensión, sobre todo en aquellos pacientes hipovolémicos. Tener cuidado, ¿verdad? Eso genera riesgo de mareo, de caídas en pacientes ancianos, es de riesgo. Todos sabemos el tema de la infección urinaria, bacteriana y micótica que generan estas drogas por la glucosuria que genera, ¿verdad? Génito urinario en general. Es una cuestión que hay que monitorizar siempre, hay que chequear, y en aquellos pacientes que presentan infecciones urinarias recurrentes puede ser motivo de retiro del fármaco, ¿verdad? O también infecciones urinarias micóticas. Otras cuestiones que algunos estudios describen, ¿verdad?, como efectos adversos, es un aumento de fracturas. Si bien aparentemente no es por una alteración de la fisiología de los huesos, aparentemente sí por el mayor riesgo de caídas en pacientes ancianos. Infecciones también de pie diabético, de ulceraciones en pies, ¿verdad? Úlceras e infecciones se describen como con mayor incidencia en los pacientes que están con SGLT2. Y finalmente, la cetoacidosis diabética es todo un tema, ¿verdad? También con este grupo farmacológico hay que tener cuidado, y es motivo de contraindicación, incluso indicarle a aquellos pacientes que han tenido en el pasado eventos de cetoacidosis diabética, por un lado. Y por otro lado, en aquellos pacientes con riesgo de cetoacidosis diabética, también deberíamos evitar su uso, como por ejemplo pacientes alcohólicos, con uso de drogas también, ¿verdad? O incluso aquellos pacientes que están haciendo uso de una dieta cetogénica. Tener cuidado con eso, con la cetoacidosis diabética. También decir de que no está indicado, obviamente, en diabetes tipo 1. Paco, yo te quiero hacer una pregunta. Sabemos que cuando la tasa de filtración glomerular baja demasiado, hay que suspender. Pero hay un porcentaje, como uno debe controlar cada 3 meses su clínica, hay un porcentaje que indica la suspensión o la reducción de dosis de los... Sí. Está eso descrito, si mal no recuerdo, es 20%, Miriam. Esta, ¿verdad? Pero, creo que es 20%, 20% de de descenso. Ese, Sí, más del 20% significa suspensión. sí. Pero si estamos dentro del rango de un 10-15%, entonces solamente disminución de dosis, disminuir la dosis y vuelta a un nuevo control a los 3 meses. Esa es la conducta. Sí. Sí. Ahí está. Muchísimas gracias a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por esta convocatoria. Muchísimas gracias a ustedes que vinieron hoy para festejar con nosotros el Día del Internista. Esperamos que el juez, que es el doctor Falcón, nos dé ahora su veredicto, y después voy a hablar contigo, Tilio. Porque ahora a continuación estamos ya atrasados en nuestro programa y creo que tendríamos que pasar a la parte cultural, que para eso también vinimos a escucharle al doctor Roy, que tan amablemente viene acá para tocar para nosotros. Domingo Pérez. Sí. Domingo regalado. Saludos. Que venga para acá, Domingo. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que los jueces van a ser ustedes que lo utilizan en el día a día, y el campo de práctica es el paciente, ¿verdad? Quien más que ustedes van a ir sacando su veredicto en base
a la evidencia cada vez más contundente que se va presentando. Y el doctor Atilio suele hacer un comentario: esto tiene que estar en el agua potable. Ahora nos sacamos un poco el traje de fiscales, tanto acusadores como defensores. Estamos realmente viviendo una revolución en el ámbito del metabolismo. Suena ya trillado, cardiorrenometabólico. Hay que encontrarle ya otro nombre, porque cardiorreno, hepatocadera metabólico. Pero la idea de esta actividad era hacer como si fuese una conversación entre nosotros, ¿verdad? Exactamente. Otro de los puntos que rescato es, nos vamos acostumbrando al juguete nuevo que tenemos, ¿verdad? He visto con el puntero y compañía, y como parte de ese acostumbramiento vamos a tomarnos un par de segundos para ver si ustedes tienen algunas consultas mientras están acomodando algunas cuestiones técnicas allá en la cabina de comando de sonido. Si es que ustedes tienen alguna consulta. Creo que el doctor Atilio quería preguntarle algo al doctor Celauro. Quería hacer dos acotaciones nomás con respecto. Uno, cuando el doctor Celauro dijo la combinación de DAPA con pioglitazona aumenta el riesgo de cáncer. Realmente en el año 2021 salió un metaanálisis de más de 90.000 pacientes donde no se demostró el aumento del cáncer de vejiga en DAPA con pioglitazona, ¿verdad? Eso otro día podemos acusar o no, pero hay estudios, varios estudios inclusive, y como dice el doctor Raúl de Fronzo, todo eso ebola, ¿verdad? Dice Raúl de Fronzo, el padre de los inhibidores, y el talón de Aquiles más importante que tienen los inhibidores es la sarcopenia. 1 kilo de masa muscular por año de uso pierden los pacientes. Entonces, siempre que van a indicar estos fármacos, tienen que indicar a los pacientes actividad física aeróbica y de pesa, porque 1 kilo y 1 kilo de masa muscular perdido hace que si yo pierdo 3 kilos de masa muscular en 3 años, el efecto beneficioso de este grupo de fármacos va a caer, porque al no tener masa muscular va a aumentar la glucosa, al no tener masa muscular vienen todos los otros efectos, porque tenemos que recordar que el músculo es hoy un órgano endocrino olvidado, pero es un órgano endocrino olvidado y que tenemos que cuidar, porque si no cuidamos el músculo vamos a tener problemas y el paciente se va a caer y se va a fracturar la cadera. Bien. Sí, adelante, doctor. Sí. La verdad. ¿Puedo hacer dos comentarios? Uno, con respecto a cirugía bariátrica, ¿sí? Vos que ves paciente bariátrico. Lo que nosotros estamos viendo en los pacientes con obesidad es que están teniendo proteinuria. O sea, el paciente con obesidad tiene proteinuria. O sea, probablemente si nosotros al paciente con obesidad no le damos bolilla a su riñón, la obesidad va a ser la primera causa de ingreso de diálisis, ¿sí? Yo tengo muchísimos pacientes que posterior a bariátrica le retiré la dapaglifosina o la empaglifosina y en algunos le sigo manteniendo porque todavía su proteinuria no se recuperó. Pero tengo pacientes que tenían 1.500 o 2.000 gramos de proteína, hoy tienen 0 después de la bariátrica. En esos pacientes, inclusive hoy les he retirado, pero tengo pacientes en los cuales continúa la proteinuria y le mantengo todavía la dosis de los inhibidores, ¿sí? Y con respecto a la inclusión del ministerio compra sitagliptina que tiene el mismo costo que dapaglifosina, no sabemos por qué, ya hubo una pelea grande en un consenso de el uso en atención primaria de la salud en la enfermedad renal y al final no incluyeron. En las guías del ministerio está, pero no se compra. La segunda parte de la mañana,
Vamos a adentrarnos un poco en este mundo, del título de líricos a clínicos. Después el doctor nos va a contar la experiencia con la pantalla. Bien, para esta segunda temática contamos con la colaboración del doctor Domingo Pérez, un amigo de la casa, y el doctor Jorge Roy, doctor Domingo, especialista en medicina interna y neumología, de vasta experiencia en el ámbito en que le va a tocar desarrollar esta mañana. Bueno, antes que nada, felicidades para la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Es una satisfacción estar aquí y hablar un poquitito de música. Quiero agradecerle especialmente a mi querido compañero de promoción, Jorge Luis Roy, y él le va a poner la parte seria a la cuestión. La mayor contribución de un médico a la música paraguaya la hizo Juan Max Boetner. Hola, Sergio. Cintia. Juan Max Boetner escribió esta obra clásica que se llama Música y Músico del Paraguay. Entonces, para comenzar, vamos a seguir el roteiro que él hizo. En relación a las músicas indígenas, lo que ustedes están viendo arriba es la comunidad de los, en realidad la diapositiva entera es la comunidad de los Macá, ¿verdad? Y esto es vestigio de sus tradiciones musicales. Inicialmente ellos tenían una clasificación bastante interesante que eran instrumentos que tocaban solamente las mujeres e instrumentos que tocaban solamente los... No, gracias. Sí, porque no merecen. Sí, aquí está uno con remera de gremio. Puta, yo creí que este público iba a ser más serio. Y son serios. Los de abajo son los hombres que tenían instrumentos separados también, ¿verdad? Estos son los mbugá. Y los mbugá comienzan a hurtar, entre comillas, a transculturar, en realidad es la palabra diplomática, los instrumentos que trajeron los españoles. Ustedes van a ver que ahí hay una guitarra y hay un violín. El problema es que ellos usaban la guitarra de manera como un instrumento exclusivamente rítmico sin absolutamente ninguna nota. Entonces la estructura musical armónica de ellos era bastante simple y como todos los originarios de la región, una cosa era para el cultivo, para la buenaventuranza, para las cuestiones de fecundidad, para la guerra, etcétera, etcétera. Ellos elegían una métrica, un coro, 2, 3 notas, y eso continuaba durante 2, 3, 4, 5 horas. La música terminaba cuando se aburrían o cuando se cansaban. Y era absolutamente una escala muy elemental. Este es el mimbú. El mimbú era utilizado exclusivamente por las mujeres y era una cañita que tenía generalmente también sonidos limitados y una armonía bastante simple. Hubiera sido fantástico que escuchen, por ejemplo, lo que es una escala compleja en la introducción de la canción del mimbú en el primer disco de Vocal 2, arreglo de Oscar Cardoso Campo. Bueno, después llegamos a las misiones jesuíticas. Y las misiones jesuíticas realmente determinaron la raíz y la forma de la música paraguaya, porque Hernán Darias, avasallado por el tema de la cantidad de originarios que estaba a su cargo, envía una nota allá y dice, envía un WhatsApp a España y le dice, envíenme a refuerzo, traigan las misiones. Y vinieron los franciscanos y vinieron los jesuitas. Los jesuitas eran un poquitito más rígidos. Y lo único que le dejaban a los guaraníes es usar su lenguaje. Nada de danza en guaraní, nada de música en guaraní, porque ellos querían que en los oficios religiosos se hagan la música que ellos le iban a enseñar a los guaraníes. De hecho, ellos enseñaron música y enseñaban a construir instrumentos. El tema de la construcción de los instrumentos fue tan buena. Los guaraníes, si bien nuestros ancestros no construyeron pirámides y todas esas cosas, parece que tenían un oído musical muy interesante. Y eso explica por qué el arpa paraguaya solamente suena así de lindo aquí en este lugar. Los guaraníes parece que tenían una capacidad de imitar las cosas de manera espectacular. Y
se cuenta que hubo 4.000 instrumentos que se exportaron desde Paraguay, desde las misiones jesuíticas, a los grandes conciertos de Europa en aquel entonces. Entonces, nuestra pirámide es invisible, nuestra pirámide es artística. Hay gente que no está tan de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero el gran evento de las misiones jesuíticas fue la visita de este músico, y bueno, se llamaba luego Domenico, pues, Domenico Cipoli, ¿verdad? Había un montón de reducciones, hay un río al sur, muy del Paraguay, los jesuitas estaban a cargo de las reducciones y al norte de una línea estaban los franciscanos. Cipoli se encargó de la parte de Corrientes, la parte de Formosa, la parte de Yapeyú, la parte un poquitito de Mato Grosso do Sur y un poquitito la parte de Encarnación y sus alrededores. Cipoli era contemporáneo de Antonio Vivaldi y tenía en aquel entonces en Italia la misma altura artística según los críticos. Cipoli se decide embarcar a una aventura y venir aquí a enseñar música. Y él escribe un montón de músicas que en incendios, en varias reducciones, se perdieron y quedaron solamente en Bolivia. Hace cuestión de 20, 30 años por ahí, un holandés encargado de la reducción de Chiquitos que queda hacia Bolivia, descubrió 1000 partituras de Cipoli y es lo que Sarán rescató y se hubiera escuchado si hubiera funcionado aquí. Era una cosa increíble. Tal es así que se habla de un barroco latinoamericano, para quien gusta de la música culta, clásica o seria, uno cuando escucha a Domenico Cipoli está escuchando Vivaldi, o Albinoni, o Corelli, o Telemann, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Bueno, después yo hice un resumen rápido de esta etapa en la siguiente diapositiva. En 1536 llega la guitarra, en 1620, ahí el maestro me va a corregir, llega el arpa traído por los jesuitas. En la época de Francia, Dionisio González Torres, nuestro antiguo profesor que escribió el libro Folklore en el Paraguay, dice que en esa época realmente hubo un aliciente para la música popular en la época de Francia. Pero Boetner dice que no. Boetner dice, no, sabes que Francia eliminó todo y hay controversia en lo que pasó en la época de Gaspar Rodríguez. 1855 viene Elisa Lynch y trae toda la onda, ¿verdad? El outfit, ¿verdad? de la noche europea. Entonces ahí comienzan a entrar los bailes de salón y de por ahí entra lo que se llama la polka. Pero la polka es una danza que surgió en Bohemia. Bohemia es una región de hoy en día la República Checa. Cuando los nazis invadieron Polonia, pasaron Bohemia, después a Polonia, después se pasó otra vez y hoy queda en Checa. Pero esa polka de Bohemia no tiene absolutamente nada que ver con nuestra polka. Lo único que se quedó es el nombre. Yo tenía, después voy a mostrar una investigación de un investigador ruso que rescata cómo era la polka de Bohemia en 1830 y tanto. Bueno, otro evento que viene después es el advenimiento. Carlos Antonio López y a posterior otros gobernantes traen refuerzos artísticos al Paraguay. Y uno de los refuerzos más importantes fue Nicolino Pellegrini, que va a tener mucho que ver con el desarrollo de la guaraña que vamos a ver más tarde. Bueno, esto es la polka nacional de Bohemia, que en 1830, ¿verdad?, surge en la región y se produce lo que hoy en día, desde el punto de vista artístico, se llama una polcamanía. Era tan agradable de bailar en aquella época que se disemina por Europa. Los españoles traen aquí y se disemina por toda Sudamérica. En aquel entonces los criollos y los mestizos, como escuchaban esos bailes, comenzaban a imitar algunas cosas también a nivel popular y en el transcurso del tiempo, aquí tenemos que retroceder otra vez, porque en 1767, por ahí, o 1757, los jesuitas son expulsados a nivel mundial. Hay un tema político allá con el rey y dice, siga. Entonces los jesuitas dejan Paraguay, pero atrás dejan 158 años de una educación musical de la Gran 7. Entonces con esa educación musical, los criollos, los mestizos,
comienzan también a crear su propia música. Y ellos le llamaban polka lo que hacían. Y la primera mención de la polka paraguaya aparece en 1858. En la revista Paraguaya Independiente, donde dice, en una farra los perros bailaron su propia polka, ¿verdad? Aquí hay un stop. En 1900 cae un meteorito en el Paraguay y trae un montón de seres alienígenas, cosa que nunca más se repitió. Aquí están viendo ustedes. Agustín Barrios, Julio Correa, Juan Más Boerne, José Asunción Flores, Emilio Jiménez, Mauricio Cardoso Campos, Samuel Aguayo, Félix Pérez Cardoso, Agustín Barbosa. ¿Doctor? ¿Quién es? Dino García. ¿Dónde nació? Claro, por supuesto. Félix Fernández, Darío Gómez Cerrato, Emilio Díaz Cáceres. Ponele, para que ustedes recuerden, y llévense esto nomás hoy. Llévense esto nomás hoy. Quiero contar una anécdota por mi problema mental. Recuerdo que el profesor Olegario Ortiz Villalba tenía él armaba sus propias charlas en distintos lugares del país. Creo que fue uno de los pioneros. Y siempre eran las mismas charlas, siempre eran los mismos palestrantes y él llevaba también el público. Y recuerdo que una vez me tocó sentarme al lado de él. Yo dije, me va a preguntar anatomía, me dijo. Me va a preguntar topografía, técnica quirúrgica. Y comencé a leer la noche anterior, ¿entendés? Y me siento yo al lado de él y me dice, Domingo, me dice, ¿vos sabés cómo se llama aquella planta? Me dice, ti. Y él, que no era nada metafórico, me dice, vos sabés lo más aburrido es sentarse al lado de un médico que no sepa otra cosa de medicina, me dice. Bueno, entonces llévense usted hoy esto. 1900 más menos 20 desvío estándar. No, en realidad es un rango, ¿verdad? No un desvío estándar. Ahí acontece todo. Ahí pasa todo. Y después comienzan a haber unas cosas simultáneas en la creación de la música paraguaya que definen lo que tenemos hasta hoy. Veamos un poquitito de manera desordenada lo que pasó. A partir de aquí salimos de la referencia a Juan Más Boerne y vamos a ver lo que Sarán y Sánchez Hace escriben en sus libros. La primera polka fue Campamento Cerro León. Pero no es el Campamento Cerro León que nosotros escuchamos ahora, que cuando nos íbamos a la fiesta ponían los perros indicando ya que, hey, se terminó la fiesta. Era una versión diferente. ¿Cómo se llama nuestro técnico? César, es verdad que es César, espera un ratito. Bueno, vaya va, ¿cómo se llama? Bueno, fantástico. Bueno, ustedes van a escuchar la primera polka. Ustedes van a escuchar la primera polka grabada, pero en versión de un famoso grupo. Se llama el Conjunto Perurimá, que dirigía Mauricio Cardoso Campo. ¿De dónde era Mauricio Cardoso Campo, César Benítez? De Ibicuí. ¿Dónde queda Ibicuí? Cero. Bueno, y otra de las músicas que tienen que recordar es Mará para Iguacé. Mará para Iguacé todo el mundo sabe. Mará para Iguacé es el germen primigenio de la guarania. Tres cosas lo que tenemos que llevar hoy, así de cultura. Interesante nivel. Nuestra polka, nuestra guaraña y ayer yo me enteré nuestro rasguido doble. Con guitarra, eso te voy a mostrar, pero pasaron por... hacen ambos sonar esta... Guillermo. Bueno, ahí está. Guille. Bueno, no, la anterior quiero pasar. Llegamos a un campo y me dice, bajate, vamos a entrar en la iglesia. Me dice. No, y remolón el boludo. Y yo me quedo en el auto durante 1 hora y media. A los 40 minutos yo veo que llueven rosas. Se caen rosas del aire. Yo dije, baila y cuá.
Mira, así era una iglesia. Y a lo lejos escucho, oh, pueblo Ibicuí. Era el sepelio de Mauricio Caroso Campo. Era el sepelio de Mauricio Caroso. Estaban cantando Alberto Luque, Amambé Caroso Campo y todas las cosas. Yo me perdí eso. Mauricio Caroso Campo tiene una contribución muy importante dentro de la música paraguaya. Él fue el creador del Rajío Doble con Emiliano R. Fernández. Bueno, este no puede ser escuchado otra vez. Guille, espera un ratito. Esta es la versión de la orquesta Manuel Ortiz Guerrero, dirigida por José Asunción Flores, donde estaba Aniceto Vera Ibarrola y Gumercindo Ayala Aquino. Doctor Melgarejo, Gumercindo Ayala Aquino y Aniceto Vera Ibarrola hizo la música que más a vos te gusta. Pejenduna, Villarrica. Bueno, aprenda. Ponen a vos ese, Guille, por favor. Gracias. La primera cosa que ustedes notan es que es más lenta que la anterior, ¿verdad? Eso hizo José Asunción Flores para aclarar la guarania. Vamos a hablar de eso. El punto más alto. Me van a disculpar los otros instrumentistas, pero este es el punto más alto de la música paraguaya. Nacido en Misiones, su casa está realmente en lamentables condiciones actualmente. Y quiero que escuchen un poquitito el tercer movimiento de la catedral. Un ratito, Guille. Este fragmento de la obra sinfónica es ejecutada en la Berklee College of Music. Viste, pues nosotros pues tenemos el Yale, Oxford, Harvard. Bueno, para los músicos es Berklee, ¿verdad, Sergio? Para los músicos es Berklee. Esta es una obra que todo guitarrista, Berta Roja es docente invitada de la Berklee, primera paraguaya que llega a ese nivel para enseñar guitarra. Escuchen pues la introducción del tercer movimiento de la catedral. Gracias, Guille. En una noche, él estaba durmiendo y tocan en su puerta, una madrugada de un martes. Y él sale y ve una viejita que le dice una limosna por el amor de Dios. Y este fue el último trémolo. Esta fue la última composición de Agustín Barrios. Ese es John Williams tocando la pieza en la BBC de Londres en 1977. Pongan en YouTube la catedral de Agustín Barrios, Siberia, Ucrania, Rusia, África, Oceanía. Es la pieza más tocada por los guitarristas que se llaman buenos guitarristas, la catedral. Y el último trémolo. A ver un poco. Entiendo yo que aquellos dos que están en el círculo, uno de ellos es José Asunción Flores. Pues José Asunción Flores, vamos a hablar de un mitaí cuyo padrastro lo maltrata y él sale y no quiere volver. Sale a la noche, corre, duerme a veces enfrente de una iglesia y comanda un grupo de 8 o 10 mitaí por ahí que roban pan de los comercios. Y el tipo a los 14, 15 años ya tenía como 8 entradas por ahí en la comisaría. Y le preguntaba al comisario, delante de problemas, no, si nada así, el tipo pedazo y no pa.
y la mamá no intercedía, etcétera, etcétera. Entonces el comisario, harto ya de apresarlo, le dice, algunas cosas de otra banda, porque aquí usted no sabe hacer nada, vaya y haga música. O menos así, ¿verdad? Sigo creyendo. Y él se fue y se enamoró del trombón. Él comenzó a tocar el trombón, pero se fue Leo Messi y le encontró allá a Ronaldinho, a Cristiano Ronaldo, a Julio César Romero, le encontró a Kaká, le encontró a Nambrena, Félix Fernández, Aniceto Vera Ibarrola, Darío Gómez Serrato, Rudecindo Lugo, Mauricio Caroso Campo, Herminio Jiménez, Cristóbal Rodrigo. Ahí estaba la masa. Y ellos tenían directores extranjeros que hacían, frecuentemente hacían música culta. Tocaban mucho Wagner. En aquella época Wagner, aquí había alguna línea facha de paso también, ¿verdad? Y tocaban mucho Wagner. Y ellos se iban caminando por la Chacarita con Félix Fernández y decían, en guaraní, esto es relato de la biógrafa principal de José Asunción, decía, che, ¿por qué lo que nosotros hacemos música extranjera? ¿Por qué nosotros no tocamos la música, tocan los perros? Y Félix le dice, viejo, nosotros no tenemos partitura. Y vamos a hacer. No, eso es cosa de loco, no hay a hacer. Bueno, entonces, lo que hace José Asunción Flores es un experimento. Y él tenía 19 años. Ahora vamos a venir hacia atrás. ¿Recuerdan la música Mará y Guacé? Esa niña es así, con profundo amor, esta canción guaraní, adelanta mi corazón. Entonces lo que José hizo fue, con profundo amor, esta canción guaraní, enlenteció, pasó a una partitura así mal, y se fue y le presentó a su director. Y dijo, bien, está bien. Después dio el siguiente paso. Y este es un momento histórico, para mí es un momento histórico. La primera guaraña que José Asunción Flores compuso se llamó Jejuí. Y esa se perdió en el tiempo, se perdió la partitura. Mucho tiempo después, Mauricio Caroso Campos rescata la partitura y lo que ustedes van a escuchar ahora es la primera vez que se ejecutó esto, el 27 de agosto del 2023, en la plaza donde él está enterrado, a orillas del Buricao, por nuestro amigo, dirigiendo a nuestro amigo Miguel Ángel Echeverría. Guillermo, ponen a por la primera guaraña del Paraguay. Bueno, ustedes acaban de escuchar por primera vez la primera guaraña hecha. Después, en 1928, un guaireño, estos guaireños son todos especiales, ya conociendo la fama que tenía Flores, le pide a Darío Gómez Serrato, presentan a Che, de Iruna Che, quiero conocerlo. Y se sorprende Manu cuando le ve a un soldadito entrar. El soldadito tenía 21, 28 años, pues ya tenía su fama ganada como creador de un nuevo estilo musical que realmente gustó mucho de buenas a primeras. Y ahí comienza la amistad entre un dúo que realmente cambió la historia de la cultura paraguaya. Porque hasta ahora los argentinos dicen, guarango, etcétera, etcétera. Con la poesía de Manú, con la poderosa y portentosa poesía de Manú en guaraní, el guaraní se asentó como lenguaje nuestro. Y después, hoy en día, ustedes van a ver a dónde llegó la guaraña de Flores. Bueno, esta es una amistad fundamental en la historia paraguaya. Bueno, después surgieron arribeños de Saúl, a Saindupe,
cada T, que era C, que tocamos en Francia, Jorge, que era C, India, Nerendá Peayú. Nerendá Peayú tiene una historia bastante interesante. Esto pasó en Luque. Como en aquel entonces había solamente tren, le dijeron a Flores, che, vamos a serenata. Entonces se fueron y se quedaron en un lugar que se llama Farmacia Fernández, donde le esperaban al contingente grueso para irle serenata. Entonces se van allá, llega a las 5 el tren y están ellos ahí entre jugando dama y bebiendo leche con agua y todas esas cosas, esperando las 12 y van a la serenata, que quedaba un poquitito a 3, 4 cuadras de la estación de Luque, sobre la calle Rosario. Y era pedido de un enamorado. El enamorado comienza a cantar y sale el padre y lo mata. El padre de la serenateada lo mata. Entonces le auxilian, va Flores, y lo último que escucha que el Romeo dice es Derendapia yujahuerente piocoa oye husheve. O sea, solamente porque vine junto a vos me pasa esto. Y ahí el tipo fallece. Entonces Flores se va y en la semana compone una melodía. Y le cuenta la historia a Manú. Y surge, ese es Nendapeayú. Después Alto Paraná, lejanía, regalo de amor, de la Tipicuá. Sí, si ustedes traducen de la Tipicuá, Félix Fernández, un itagüeño. Bueno, en Itagüá pues está la doctora Gina Montiel. En Itagüá tienen que estar los grandes. Ella se va a trabajar allá. Félix Fernández es el itagüeño más ilustre de todos los tiempos. Si ustedes traducen lo que dice de la Tipicuá, no hay poesía. Esa la rambotomía. Bueno, yo quiero que escuchen también. Espera que Guillermo. José Asunción Flores fue miembro del Cuerpo Internacional de Paz. Cuando estalla la bomba de Hiroshima, él le pide a Elvio Romero que haga un poema que se llamó María de la Paz. Y de por ahí escucharon Más allá del océano y a él lo invitaron. Lo invitaron a Rusia. Cuando él llega a Rusia lo reciben 500 músicos a los pies del avión, en la rueda del avión. ¿Verdad? Y uno de los directores más famosos de la época, de la Orquesta Sinfónica y Coro Unido de la Radio y Televisión Soviética, lo aloja en su casa a Flores. Conversa con él y le dice que tiene una sorpresa para Flores. Ponen a vos, Guillermo. Lo que ustedes van a escuchar ahora es Nerendapeyú, que está cortado, pero está cantado en ruso. Es emocionante. Buricao en ruso, India en ruso, todas las guarañas de Flores en ruso. Está en YouTube, busquen. Bueno, se viene la contienda chaqueña y un tipo que dicen que nació en Guarambaré, los concesioneros se pelean, no nació en Concepción, no nació en Villa Florida, no nació en Asunción, etcétera, etcétera. Emiliano R. Fernández era amigo de Adolfo Rojas Silva. Y trabajaba Emiliano en un tiempo en la estancia del papá Nicolás Leos, don Gregorio Leos, que era un español que tenía una estancia allá y cerca de Punta Riel. Punta Riel era el lugar donde se iban los soldados para internarse en Bolivia, pero en el Chaco, perdón. Entonces, Adolfo Rojas Silva era un teniente militar que tenía amistad con Emiliano y estaban ellos a 10 kilómetros uno de otro. Y se visitaban ellos los 10 kilómetros para guitarrear. En una de esas, Emiliano le pide un aumento de sueldo al fulano y le dice, entonces Emiliano retorna y Rojas Silva queda allá. Después Emiliano
se entera de que a Rojas Silva lo matan en el Fortín Sorpresa, como la llamaban los bolivianos, ¿verdad? Entonces él escribe una música y le muestra a Mauricio Garoso Campos. Y en 1927 surge nuestra tercera música autóctona. Se llama el rasguido doble. Y este vale la pena escuchar. Ustedes recordarán a Aníbal Lovera y su conjunto, donde está Papi Mesa como acordeonista, que es de la ciudad de Luque. Yacuete paraguayo, majema colabora, yajanibo, yaje. A mí me costó mucho encontrar otro rasguido doble. Ustedes conocen Despierta mi Angelina. Despierta mi Angelina, lucero ya osema. Ese es un rasguido doble. Hay como 4 o 5 rasguidos dobles, ¿no? Un cielo de Ñandutí, bueno, un cielo de Ñandutí, quiero el color. Ese es rasguido doble. Entonces, no es polka solamente, no es guarania solamente. La polka otra vez se divide en galopa, polka yaje o, polka fusión y un montón de otras cosas. No es tan, no somos tan, nuestra cultura es cuestión de mirar bien nomás. Bueno, yo les voy a leer esto. Los cañones 105, avísame nada, porque a veces me voy de mambo. Los cañones 105 producían ronchas con su ruido, tosiendo fuego desde 3 lugares, generando un humo impresionante al hacer tronar toda la selva. Al escuchar el alboroto reinante era de imaginar que nadie sobreviviría, y solo porque en nuestras almas no hubo sobresaltos, aquellos esclavos de mierda, esa es en realidad lo que dice él, aquellos esclavos de mierda no encontraron el camino. Aún ante el gemido de los cañones y a las metrallas sin fin, entre los fusiles y ante el ataque de los aviones no se inmutó la muralla en que se convirtió la 5ª división. Ya tienen esta parte. Y después los perros dicen, es que métele satánico. Irritaba nuestras narices el vapor de los fusiles y los cañones traídos por el viento. Mientras contemplábamos cómo se amontonaban los fétidos cadáveres bolivianos. Ponen la voz. Juan Carlos Oviedo y su conjunto. Umi 105 y cuape no vamos a perder y butata. Ella fuera mi tata, te oñaco baño acá, no sorumba. Regenduro quina, hoy comanda ya y hoy, y en cobeta, da y por irupi y pura cocoa, tapendo yucuy te mi guayaba. Bueno, después la cosa se fue sofisticando. Herminio Jiménez. Herminio Jiménez tiene una anécdota con Juan Masboener. Juan Masboener sabía que Herminio ya había venido con una formación musical enorme y le invita a cenar. Entonces, mientras estaba cenando, Herminio Jiménez tose. Y Juan Masboener, Y no, es una tos pasajera, etcétera, etcétera. Claro, en re menor creo que tosió. Tuberculosis, Herminio Jiménez tuvo tuberculosis, como no había antibióticos todavía, Juan Masboener lo interna en una casa que tenían en el Jardín Botánico, él se queda 3 meses ahí, y con Herminio, la sinfonización, esa palabra no existe, de la música paraguaya adquiere uno de sus máximos esplendores. Guillermo, ponen a vos esta, tiene que escuchar usted el canto de la selva, es fantástica. Entre Concepción y Pedro Juan Caballero dice que iba caminando y escuchaba a las aves y el músico, el artista, bueno, él captó eso y pasó a un violín, pasó a una flauta, etcétera, etcétera. Canto de mi selva. Hay una entrevista que Humberto Rubín le hace donde él describe a medida que va sonando la música eso, ¿verdad? Bueno, a partir de 1947 vienen ya las famosas orquestas típicas donde se escucha fundamentalmente cómo el piano tiene su preponderancia, así como en las fotos, ¿verdad? Y ahí nuestros papás o nuestros abuelos eran estas cosas las que bailaban en las fiestas, ¿verdad? El tango, el bolero, el cha-cha-cha, etcétera, etcétera. Después tenemos que hablar de los
compositores y de los intérpretes. Existen famosos intérpretes en nuestra cultura y famosos compositores. Y están los cantautores. Jorge, por ejemplo, es un compositor e intérprete. Él no solamente toca el arpa, sino también compone. Sus composiciones son muy buenas. Él me pagó para que yo diga eso. Ustedes están viendo allá Luis Alberto de Paraná con los Beatles en el cumpleaños de la reina Isabel, creo que era. Bueno, en 1977, eso está, Cintia, está todo bajado. Oscar Nelson Zafán es el Piazzolla del Paraguay. Piazzolla era muy, para quien conoce la música, la historia de la música argentina, Piazzolla era Satanás para los tangueros en Argentina, porque él quitó al formato del tango hacia otras vertientes. Entonces, no, ese nunca va a tener éxito, pero por favor, Piazzolla es el orgullo argentino hoy en día. La misma cosa pasó con Zafán. Ustedes conocen lo que es la música avanzada. Guillermo, esta es conocida. Un ratito nomás. Cuatro músicas ya nuestras, ¿verdad? Y después vienen la época de las orquestas. Estas orquestas generalmente, ahí Carolina estas orquestas tenían un 80% hacían covers. Bee Gees, en la época, ¿quién era? Kool and the Gang, todas esas cosas. Y de repente tenían algunas composiciones propias también. San Bernardino, hay 2 o 3 músicas Aftermath que voy a poner ahora y para nosotros los cincuentones, purete. Aquí en los Tomis llegó a tocar mi querido y apreciado amigo y profesor Víctor Ramírez Onieva, bajista con un oído musical impresionante. Tengo entendido también que el profesor José Marín, el cirujano, sí, también tocó en una orquesta cuando tenía cabello, así mismo. Y también Jorge Jarayor integró algunos de las orquestas. Bueno, esto es así. En 1983 se lanza el primer disco de rock paraguayo. Y el disco se llamaba Música para los Perros. Espectacular. Roberto Thompson, Justi Velázquez, Saúl Gaona y no me acuerdo otros. 4 integrantes. Emblemático disco del rock paraguayo. Bueno, ustedes lo van a ver aquí Este es Luis Barrio Canal, Pulvo, el endocrinólogo. Él integró Sembrador y teníamos que hablar de la música contestataria o testimonial. Gente en camino, Ñamandú, juglares, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos a continuar. Otro punto, este realmente es el punto de inflexión de los últimos tiempos. El punto de inflexión de la música paraguaya en los últimos tiempos lo dieron estas 2 personas. Es Cookie Rey y Carlos Schwarzman. Cookie Rey es argentino, litoraleño, que un guitarrista se enfermó, tenía que venir a tocar Paraguay, se enfermó, le dijeron, che, vení, te necesitamos. Vino aquí, nunca más se fue. Y él, su filosofía, fue él el espíritu de la nueva música paraguaya. Dijo, ¿sabes qué? Fíjate en esta polca. Esta niña fue compuesta en 1950 y nosotros seguimos tocando de la misma manera. Tenemos que rearmonizar la música paraguaya. Entonces, el que tenía conocimientos de jazz, sublime añoranza, guarda el alma mía y trae la tristeza. Mi dicha lejana de Demetrio Ortiz. Ponen a vos. Ahí está, bien ahí. Lo que Cookie hacía con esa melodía. Bueno, a ver un poco. Existen 4 niveles para escuchar música. El primer nivel, estamos invitados todos. El primer nivel es el nivel afectivo, emocional. Cuando vos escuchás Sonata de Claro de Luna, el primer movimiento de Beethoven, vos decís, algo pasa. Vos no podés entender qué es lo que pasa, pero algo pasa. Ahí estamos invitados todos.
El segundo nivel es el nivel argumental. Esto surgió en tal parte, hizo fulano, inspirado en tal cosa, el nene da payú, etcétera, etcétera. El tercer nivel es el simbólico, el cuarto nivel es el técnico. Estamos hablando de cosas técnicas ahora, de la armonización. ¿Qué es lo que es la armonización? La armonización es la superposición de notas que tienen que sonar bien. De repente, como en todos lugares, siempre hay un rebelde, y ese rebelde a nivel universal era Schoenberg. Schoenberg, por ejemplo, ese se llama Una mañana en el Salón de Medicina Interna. Claro, pero ¿por qué tiene que ser lógico todo, verdad? Entonces, por ahí viene, aunque estos se manejan en el límite, el jazz se cree que es la élite de la música. Es la élite de la música realmente. Y Carlos Schwarman, ellos tuvieron varios alumnos que después es lo que estamos viendo ahora. ¿Se imaginan mezclar una polca con una chacarera? Atilio, que estudió en el litoral, sabe lo que es una chacarera. Ponen a voz ese, Guillermo. Este es muy loco. Más larga una introducción, pero aguanten un poco y imagínense la polca. Polka. Pero la primera era una chacarera. Después, yo una vez escuché en un shopping esta música. Ponen a vos, Guillermo. Habla Agustín Barbosa, el primer tipo que grabó música paraguaya en Argentina. La música se llama Reservista por Ajei. La letra de Félix Fernández. Polka con rock. Polka con rock. Ustedes conocen La Secreta. Ponemos esta. Seguimos con polka. Te purete. Alas que no vuelan, Polka. luces que resbalan, Pero le suena raro, ¿no? Es una polka. balas que te aciertan. Bueno, eso es polka fusión. Notas que no son convencionales. Ahí entra el bajo. Alma sin certeza, Y cajón peruano. pálida mientras Bueno, y finalmente llegamos a esto. Ponemos la música, Guillermo. Aquí hay muchos intérpretes, muchos compositores. Ustedes están bastante compenetrados, o sea, los jóvenes por lo menos con esto. Aquellos que no escuchan reggaetón. Y ahora si me permiten 2 minutos más, pero 2 minutos más nomás. Voy a hablar de los músicos que contribuyeron a la música paraguaya. Bueno, en primer lugar, Juan Mas Boedner. Juan Mas Boedner escribió el libro después hay otro de su autoría, cómo reconocer el estilo y el autor de una obra musical. Tiene un montón de composiciones que vamos a escuchar más tarde, en otro año, por el tiempo. Aquí sonaba Sinfonía Guaraní, él escribió una sinfonía que parece que uno está escuchando Hans Zimmer. Hans Zimmer es un compositor famoso que hace los soundtracks de Batman, del Gladiador y todas esas cosas, una música grande. Y Boedner lo hizo. Bueno, Juan Gilberto Chaparro Avente cuidándole a su tío Carlos Federico Avente. ¿Quién fue Carlos Federico Avente? Carlos Federico Avente fue el autor de la letra de Ñemitú. Este es un disco que lanzó Chaparro con algunas cuantas poesías. Dami Serna. Yo tuve el privilegio de que él fuera el que me entregó mi título de médico. También compartí con él, y lo digo públicamente, la profunda transformación que hicimos en el INERAM, que en aquel entonces era un hospital exclusivamente de tísicos, ¿verdad? Y él tiene una anécdota espectacular. Él aprendió el arpa con los artistas que se internaban por tuberculosis en el hospital. De paso no pagaba nada para aprender. Vivito el profesor Dami Serna. Un tipo
formidable. Y él escribió una música llamada Nemae, que cantó el dúo Vargas Saldívar, que fue con el cual, música con la cual él enamoró a su esposa, ¿verdad? Y su esposa cuenta esa anécdota. Hay una calle en Trinidad, fanático de Rubio Ñu, que lleva su nombre, ¿verdad? Ponen a vos este audio, Guille, el primero. Gracias. Querido Domingo, yo no sé por qué escribió mi papá letra y música cuando tenía 16 años. No, ese es mi papá, Domingo. Ponemos por el siguiente. Hugo Bollino, patólogo. Delfor Bollino, autor de la música, yo no sé por qué. Los tres sudamericanos. Chinita Montiel, Casto Darío Martínez, el otro nombre no recuerdo. Yo no sé por qué siempre imaginé que un amor tendría. Bueno, durante la pandemia también hubo música. Cantamos un tema de Víctor Heredia, ¿verdad? Con la ayuda de Ricardo Flecha. Muchos sobrevivieron, algunos de nosotros casi no. Y finalmente, para introducirle a este señor, Jorge Luis Roy Ocampo Ramallo, alumno de Santiago Cortesi. Yo no le hago justicia aquí a un instrumento que básicamente hace que el folclore paraguayo destelle, que es el arpa. Pero Jorge tiene un disco. Hablas sobre el disco, yo te paso el 5%, me dijo él. Donde fantásticamente se llama Las aves de nuestra tierra cantan con el arpa paraguaya. Yo voy a terminar con esto. Quiero que vean lo que mi compañero hizo. Él tocaba la música y con ayuda de nuestro colega sanlorenzano, el doctor Villalba, Joaquín Villalba, escuchen lo que hizo. Último, y después no te molesto más. Bueno, con esto yo les presento a Jorge Luis Roy. Espero que les haya gustado. Esto está disponible ahí.
Entonces, realmente tocar el arpa en la casa, relajado, es diferente, ¿verdad? Y tocar ante un público cuesta más. Entonces, cuando era más joven, obviamente el temblor era por ese hielo que no se rompe y bueno, y ese temor y tal vez cierta inseguridad. Pero ahora también ya es por la edad, yo creo, ¿verdad? Es diferente diferenciar ahora si es por la edad o por el temor. Bueno, no, simplemente... Pero bueno, siempre queda la mano fría, sudorosa. Y yo digo, ¿cómo quisiera poder interpretar estando relajado, ¿verdad? Pero realmente es una situación compleja para nosotros médicos, que obviamente no es nuestra profesión, y tener esa vivencia de público y de escenario requiere realmente, para poder entregar lo que ustedes se merecen, todos nos merecemos, requiere prácticas y experiencia en el escenario. Pero bueno, voy a culminar esta presentación y voy a homenajearle a un gran músico, así como Domingo se refirió a Barrios, Agustín Barrios. Existe un arpista que no fue olvidado, pero es poco conocido en el ambiente general, no en el arpístico, que es José del Rosario Diarte, que es de San Juan Misiones, de la misma donde nació. Bueno, ¿dónde nació Agustín Barrios? Agustín Barrios. Sí, ¿dónde nació?
Ahí está, bueno. Y Diarte, Diarte. Y se le atribuye inclusive a Diarte ser el autor de esta gran melodía que fue popularizada por José Asunción, por Félix Pérez Cardoso, Pájaro Campana. Ahí hay una discusión. Sí. Ahí está. Bueno, entonces voy a culminar con un tema de él, no el Pájaro Campana, un tema de él que es también muy conocido, que es Debajo de la carreta. Carreta Uy. Realmente fantástico. San Juan Bautista dice. Para esos niveles que Domingo describía de escuchar la música, nosotros que estamos en el nivel medio, créanme que no exagero, me arrancaban unas lágrimas cuando el doctor daba su presentación, escuchar algunas melodías, y ni qué decir la del doctor Roy. Fue una hermosa mañana. Aquellos que no pudieron acompañarnos presencialmente el día de hoy, la verdad que no saben lo que se perdieron. Creo que más de uno de ustedes se sintió emocionado al escuchar estas melodías. Bueno, agradecerles nuevamente, agradecerle al Laboratorio FAPASA por el apoyo. Voy a recalcar uno de los consejos del doctor Pérez al salir. Escuchen la letra de la Tipicuá. Deroba Icueve y Cuame hoy Cutúa Cueñan de Yara. Nuestro guaraní es fantástico. Ayer un colega desde Colombia
me escribió el doctor Arango a preguntarme algo y más tarde me volvió a escribir. Me dijo, mi hija se va a estudiar a Francia y me preguntó, papá, ¿qué discos llevo? Y me responde el mismo el mensaje, mi consejo fue, lleva este disco, era donde estaba la música, o sea, me pasó la música de la versión de Recuerdos de Ipacaraí de Caetano Veloso. O sea, nuestra música, gente, es fantástica, increíble. Si tienen la posibilidad de investigar y de llevarlo inclusive al ámbito terapéutico, no duden en llevarlo. Muchísimas gracias, muchas felicidades, colegas internistas, y ahora a disfrutar el brindis que tenemos.